Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Hace muchos años, así como pasa el tiempo, tremendo. Va muy rápido todo. Hace muchos años dije, en el año 83 exactamente, yo andaba en Francia como un león enjaulado. Nos pasaba a todos los argentinos que vivíamos afuera. Estábamos viendo la ansiedad, como los de aquí de adentro también, por supuesto, la ansiedad que causaba ese tiempo tan extraordinario, irrepetible, de la vuelta a la democracia de Argentina, ¿no? Y mi mujer me dio un sobre, me dijo, mira, acá tenés un pasaje para Argentina. Ándate ya, porque no te soporto más. Y entonces me vine. Y vine y enseguida tenía un amigo que estaba haciendo parte de la campaña del candidato Raúl Alfonsín. Y entonces sí. Y entonces me invitaron a cantar en uno de los actos de cierre de campaña. Yo le dije que sí, yo lo había conocido a Alfonsín en Francia, unos meses antes, ¿no? Y que yo dije que sí y no sabía qué cantar. Digo, ¿qué se canta en un acto como ese? Había 1 millón de personas, no sé cuánto había, 1 millón y pico. ¿Qué se canta? Entonces llamé a alguien que siempre ha sido una muy buena consejera. Alguien a quien yo quiero mucho, y hablo en presente, porque la quiero mucho, porque tengo un recuerdo muy presente de ella, porque ha sido una gran amiga, porque me ha ayudado mucho, porque me ha enseñado mucho, y creo que a todos un poco. Y me refiero a María Elena Walsh. Y una aplaudirla bien fuerte. Era un sol, María Elena, era una cosa. La llamé para preguntarle, ¿qué canto? Entonces me dice, mira, cantá las canciones, algunas canciones conocidas tuyas, El Trovador, esto, lo otro. Dice, pero vamos a pensar en una canción que marque ese momento, ¿no? Tan especial. Dice, no se me ocurre nada ahora, pero vamos a pensarlo y cuando se nos ocurra algo nos llamamos. Inmediatamente después de colgar el teléfono, yo pensé en la adaptación que había hecho ella de We Shall Overcome, que es una canción de los movimientos cívicos en Estados Unidos en los años 60, los seguidores de Martin Luther King y toda esa gente, movimientos pacifistas y demás. Y ella había hecho una versión y se llamaba Venceremos. Y entonces yo dije, venceremos. Esa es la canción, las palabras justas, perfecto para el momento, ¿no?, que vivía la Argentina. Agarro el teléfono, marco, y ella levanta el tubo del otro lado y me dice, venceremos. Así fue la cosa.
como habrán visto, como habrán escuchado, hoy el Café de la República comienza distinto, con un recuerdo. ¿Por qué? Porque conversando hace un tiempo con Graciela Fernández Meijide, ella nos dijo, tenemos que hacer algo. Este es el año de los 40, del 40 aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina. Y entonces nosotros dijimos con Santiago, ¿por qué no? ¿Por qué no invitar a Graciela y a Pablo que se incorporen a nuestro café un rato antes de lo que hacemos, de lo que es habitual, que se vengan antes. Y abrimos algo para tomar y charlamos sobre aquel hecho, aquel evento. Lo veo a Santiago un poco emocionado porque los dos lo estamos al escuchar a Jairo. Nosotros venceremos. William Orbert Camp cantaba este gran personaje que fue parte de un festival del 10 de diciembre de 1983 en el que participó, bueno, como dijo él, 1 millón y pico de personas, un desborde impresionante de entusiasmo. Le doy la bienvenida a mi querido amigo, el poeta, el ensayista, Santiago Kovardov, y ya Santiago, la recibimos a Graciela y a Pablo, ¿qué te parece? Jorge, Hola, realmente vayamos al encuentro de ellos porque qué mejor que encontrarnos para dialogar sobre esos 40 años con quien no solo fue una protagonista de ese momento, sino parte del espíritu más alto de ese momento. Nos va a ser difícil, te advierto, no hacer un reportaje a Graciela, sino una conversación con Graciela y con Pablo. ¿Por qué? Porque Graciela merece ser entrevistada 1000 veces, porque además jugó un papel en la lucha contra la dictadura. En la lucha por la democracia, por la recuperación de la democracia y en la construcción de la democracia. Pero no le elogio más porque después se me va a enojar. Ya la recibimos. Graciela, Pablo, ¿cómo les va? Bien, me hicieron llorar. Buenas, permiso, ¿cómo están? Hola, Pablo. Hola, queridos amigos. Bienvenidos. Es un privilegio real para nosotros poder dedicar esta tertulia a evocar juntos el sentido de lo que ese momento del año 83 nos brindó y lo que nos depara en términos de tarea. Y lo notable de aquella época, y lo recordé ahora con esta canción, pero es que todos los que íbamos a votar a Alfonsín no estábamos convencidos de que iba a ganar. Queríamos que ganara, claro, pero era impensable que el peronismo perdiera. Claro. Sí, señora, así fue. Claro. Así fue. Sí, tal cual. Era una ley que acá ganaba el peronismo, ¿no? Y sí, bueno, se dio vuelta. Se dio vuelta la taba. Sí, tal cual. Es importante subrayar eso porque, sin querer equiparar los momentos en términos de intensidad y de hondura, pero sí a veces en términos de desafíos, hoy estamos en una situación en la que volvemos a preguntarnos si es posible que el espíritu republicano nos dé una sorpresa en las elecciones de fin de año. La verdad que yo espero que sí, pero me quedé enganchada, muy enganchada, en qué cosa prometía ese acto. Ajá. Es decir, el actor principal de ese acto. El actor principal de ese acto no era Jairo, era Alfonsín. Claro. Por supuesto. Ese hombre que decía que la democracia podía dar respuesta a todo lo que es indispensable. Así es. La famosa... Pero además hablaba con mucho y hacía hincapié de democracia republicana, como distinguiendo de otras democracias donde, bueno, lo que queda de democracia es el voto nomás. Claro. Pero, ¿se acuerdan? Es que veníamos de un momento de enorme confusión, bueno, por la dictadura, pero además... yo, para mí, les pregunto a ustedes, sí, ¿qué dos grandes deudas recibía, o cargas, si quieren, recibía Alfonsín? Una era en dinero. Obvio.
porque la dictadura se había endeudado hasta la cabeza y por eso Galtieri había provocado el tema, había malvinizado para sostenerse. Exactamente, pensando en la perpetuidad. Exactamente, y por el otro lado la deuda en sangre, que ni siquiera sabíamos la profundidad. Así es. En aquel momento todavía no teníamos un conocimiento de lo que había ocurrido cabalmente y nos resultaba inverosímil que pudiera haber ocurrido. Claro. A ver, yo introduzco esta cosa que, por lo menos de mi experiencia vivencial, gracias a Pablo Santiago. Yo no daba crédito a la posibilidad de que un presidente tuviera el coraje, porque esto se olvida, que tuviera el coraje de enfrentar al poder militar, que había sido, digámoslo también con honestidad, habían sido la carta de reserva que siempre tenían algunos sectores de poder cuando las cosas se agotaban, cuando venía la mala, se golpeaba la puerta de los cuarteles, digámoslo porque corresponde. 6 veces antes 1000 del veces. 76. Exactamente. Y sin embargo, yo digo, no va a pasar. Es esas cosas que uno dice, no se pueden cambiar en la Argentina, no se puede cambiar. Y él dijo, este es el tema central. Esto es lo fundamental para reconstituir la democracia argentina. No se equivocó. Y no se equivocó. ¿Cómo lo ves vos, Pablo, con tu juventud y a la distancia? La emoción de estos 3 que te llevan tantos años. Yo, Bueno, varias cuestiones. Primero, un privilegio y un honor participar de este programa, de esta tertulia ampliada con ustedes 3. Los escuchaba atentamente y recordaba, imagínense, ya sé que van a estar diciendo de todo, pero para que lo entiendan. Yo el 10 de diciembre de 1983 tenía 5 años, había cumplido recién 5 años. No se puede confesar eso. 5 años. Una falta de respeto. Muchos recuerdos, imagínense, yo estoy al lado de Graciela acompañándola, en otro privilegio desde el 2006, mucho hemos hablado con ella y mucho he reconstruido con mis padres, ¿no? De lo que fue aquella época. Imagínense este cuadro. Mi papá radical de Balbín. Uh-huh. En aquella época, había estudiado para contador, entró en el Banco Provincia, donde hizo una carrera hasta poder llegar a gerente. Mi mamá, maestra, que se dedicó a cuidar a sus 6 hijos. En principio uno podría decir una clase media ascendente, ¿no? Típica clase media. Ahora ustedes recordaban la previa de 1976. Es muy probable que mis papás hayan celebrado la dictadura, pero no por la dictadura en sí, la vuelta, digamos, de los militares, sino por una necesidad de orden. En su libro Marcos Novaro y Tito Palermo, que conocemos extensamente, hacen una descripción detallada en su libro La dictadura militar del golpe de Estado a la restauración democrática, y quería compartir con ustedes esto, y ya les cedo la palabra, pero ellos dicen: el golpe del 76 no es simplemente un eslabón más en la cadena de intervenciones militares que se inició en 1930. La crisis inédita que lo enmarcó dio paso a un régimen mesiánico inédito que aprendió a producir cambios irreversibles en la economía, el sistema institucional, la educación, la cultura y la estructura social, partidaria y gremial, actuando de cara a una sociedad que, a diferencia de episodios anteriores, se presentó debilitada y desarticulada, cuando no dócil y cooperativa frente al fervor castrense. Y cierro esta idea. Mis padres me lo contaron. Este padre radical de Balbín abrazó fervientemente justamente lo que ustedes estaban marcando de las palabras, digamos, de Alfonsín. Fue aquel acto en el Obelisco, y a partir de ahí creo que realmente comenzó a valorar, después de esos años de dictadura tan sangrienta, empezó realmente a valorar lo que era la posibilidad de expresarse en libertad, en una democracia que estaban haciendo. En principio les quería compartir eso. Muy bien, Pablo, lo que recordás
y la intensidad con que vivís lo que recordás, porque efectivamente lo que Alfonsín nos aportó en aquel día memorable y luego cuando asumió la presidencia de la Nación, fue la idea de que el orden es indispensable, pero además puede ser duradero si va de la mano de la Constitución, y no solamente de la fuerza, ni ante todo de la fuerza independizada de la Constitución Nacional. Esto es algo fundamental para nosotros porque esa tarea, la de instaurar el orden de la mano de la Constitución Nacional y el desarrollo de la mano del orden y la Constitución, sigue en muchos aspectos siendo una tarea pendiente. Y fíjate vos que cuando vos decís restaurar el orden, era una palabra muy usada por los militares cada vez que daban un golpe, ¿no? Decían, esto está desordenado, nosotros venimos a ordenar. Ahora, ¿qué te ofrecía el candidato que tenía más chances para ganar, que era lo que nosotros creíamos, a pesar de que votábamos a Alfonsín, que era Luder? Luder te decía que siga todo como está, porque la autoamnistía que se habían dado los militares, para él era válida. Tal cual. Así es. Tal cual. Hay que preguntarse por qué. Tal cual. ¿Te parece que la respondamos después de una pequeña tanda? Seguimos con este tema. Estamos homenajeando a la democracia en su 40 aniversario, juntos, Graciela Fernández Mejide, Santiago Kovadlov, Pablo Marmorato y quien les habla. Esto es Café La República y es una bisagra que tenemos entre Haciendo Pie y el porqué que va a venir después. Ahora vamos a una tanda y seguimos. Este es el histórico cabildo en que en un lejano 25 de mayo naciera la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Y en estos momentos hace su llegada al balcón del histórico cabildo de la ciudad de Buenos Aires el presidente de la República Argentina, doctor don Ricardo Alfonsín, quien en instantes más se dirigirá al pueblo argentino en esta jornada memorable donde la democracia ha vuelto a la vida de la nación. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda. Vamos a arrancar los argentinos, vamos a salir adelante, vamos a ser el país que nos merecemos. Y lo vamos a poder hacer, no por obra y gracia de gobernantes iluminados, sino por esto que esta plaza está cantando, porque un pueblo unido jamás será vencido. Es un saludo nada más. No hubiera sido completa la fiesta de la democracia argentina, por lo menos para mí, si no hubiera contado con la posibilidad de volver a encontrarme con ustedes
para ratificar ante ustedes una vez más que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos. Bueno, escuchábamos la voz de Raúl Ricardo Alfonsín en esa plaza colmada, con ese entusiasmo y ese temor de los primeros pasos de la democracia. Nosotros estamos acá conversando con Santiago Kovadov, con Graciela Fernández Vigil y Pablo Marmorato, en este Café de la República especial. Idea de Graciela, juntémonos, tomemos un cafecito y hablemos de 40 años de democracia. Se cumplen este año, el 10 de diciembre, y nos pareció interesante anticiparnos. Estaba comentando Pablo algo que me pareció muy interesante, y es aquella cuestión de, bueno, ojo, que el golpe no fue solo idea de un grupo de locos, y la recuperación de la democracia no fue mérito solamente de un pueblo unido y combatiente, sino de que en todos los casos participan en las decisiones, tiene que ver con las decisiones, gente que ve las cosas de una manera distinta. No sé, Graciela, ¿cómo lo ves vos? Sí, está claro, pero Sí. el milagro que se produjo en toda esa época, en realidad no hay milagros. La sociedad va amasando cosas que de repente te aparecen sin que la hayas percibido cómo se construían. Claro. Pero Claro. si uno mira, por ejemplo, la decisión de Alfonsín de no acompañar la aventura malvinense, Uh-huh. era un riesgo. Y un caso único, ¿no? Casi en soledad. Alzogaray fue el otro. Claro. Sí, notable, ¿no? Sí, que después le fue mejor en política que antes, ¿no? Cosechó algo. Algo cosechó. Y su hija también. Sí, es verdad. Y bueno, esa decisión que ponía en juego hasta su posible candidatura, porque él dijo, esto va a ser una aventura. Tal cual. Y vamos a perder en esta aventura, porque miraba varios metros adelante suyo. Claro. Y esto es lo que distingue a un líder. Muy bien, y a un Parece hombre a mí. con sensibilidad estadista, porque cuando él caracteriza como aventura lo que va a emprender el gobierno militar en ese último manoteo que hace para sostenerse en el poder, él comprende el mundo en el que está viviendo, sabe que la Argentina se va a enfrentar a la OTAN. Claro, Nada menos. Nada menos. claro. Entonces trata de introducir un signo de cordura en el marco de una sociedad, y esto también nos debe dar que pensar, ¿verdad, Graciela, Pablo Sí. y Jorge? En un contexto donde el fanatismo, la ceguera, un patriotismo vivido solo emocionalmente y sin reflexión, nos llevó a la guerra como si fuéramos a combatir con un enemigo, militarmente hablando, que estaba por debajo de nuestras posibilidades militares. Y en verdad fuimos hacia una derrota que no podía menos que ser lo que fue, y el que lo advirtió, él fue él. Él lo advirtió, y también Alzogaray en ese momento, hay que decirlo. Sí. Digamos, recordémosle a la gente, a aquellos que no han seguido los acontecimientos, que el entusiasmo popular, que llenó una plaza, que Galtieri habló como si fuera Perón, desde el balcón histórico. Recordémosle a la gente que la mayoría de los dirigentes políticos de la Argentina, incluido el secretario general de la CGT, viajaron cuando se ocuparon los territorios, se recuperaron, usando los términos de la época, el territorio de Malvinas, viajaron. Los dirigentes peronistas apoyaron, no solo los peronistas, no hagamos en esto, esa es la visión, como dice Graciela, de un estadista. Él dijo, no, esto es una locura, no solo vamos a perder la guerra, vamos a estar peor después de la guerra que lo que estábamos antes, en relación a la propia Malvinas, ¿no? Así es. Y tanto fue así que la noción de Kelpers como una categoría de ciudadanos de los que viven en Malvinas aparece ahí. Antes
Inglaterra no le daba mucha pelota a las Malvinas y estábamos a nivel de los organismos internacionales donde se discutía el tema, donde se había avanzado bastante en distintas alternativas, compartirlas entre ambos y demás. Ahora, cuando aparece el Kelper, aparece con derechos de ciudadano. Claro. Y de decisión propia. Claro, esto es lo que ganaron. Ellos ganaron credibilidad cívica, se convirtieron para los británicos en compatriotas sin diferencias, y nosotros perdimos credibilidad internacional, como bien señalaba Jorge recién. Además de los jóvenes que murieron. Además de los que murieron combatiendo con un coraje, por otro lado, dígase, impresionante, ¿no? Así es. Ahora, también creo yo que estos 40 años nos llevan a reflexionar sobre todo aquello que, siendo verdad como enunciado, no terminó de hacerse realidad con el gobierno de Alfonsín. ¿Cuántas deudas pendientes con la democracia quedaron después del gobierno finalmente trunco del propio presidente? Quedaron. Sobre todo, hubo un contraste fuerte. Y yo lo tuve hablando con José Luis Machinea hace poco tiempo. Sí. Ajá. Yo le decía, cuando a mí me tocó ingresar en la CONADEP para investigar, era tal el frenesí de atender tantas denuncias, de combinarlas, elevarlas a la justicia, preparar las causas, todo eso, que yo ni me daba cuenta de lo que estaba pasando con el equipo económico y sus propios sufrimientos. Claro. Entonces, José Luis dice, nosotros tampoco nos importaba lo que estaban haciendo ustedes. Estábamos metidos en arreglar esa deuda. Dice, a diferencia es que vos ganaste y yo perdí. Pobre. En realidad es cierto. Claro. Si por algo va a ser recordado Alfonsín, es por haber hecho lo que nadie hizo todavía en el mundo. Claro. Que es ordenar una investigación de un crimen que produjo el Estado, de una violación monumental a los derechos humanos a lo largo de todo el país, apoyarla a pesar de que había amenazas de los militares y después permitir el juicio. Claro. Sí. Otra experiencia histórica que revestía carácter de inverosímil en un comienzo. Parecía que esto no iba a poder ser realizado porque, te pregunto, Graciela, y nos pregunto a todos, ¿era tal la debilidad de la democracia cuando es recuperada, digamos así? Veníamos de una situación tan devastadora que la fortaleza de ese hombre y el idealismo que lo acompañó por parte de una enorme parte de la población argentina fueron capaces de sostener algo que no parecía posible. Y sin embargo nos dejó perplejos porque su realización nos planteó por fin nuevas posibilidades para la Argentina. Así es. Sí. Y yo creo, Graciela, Santiago, Pablo, yo creo que incluso el sedimento, lo que fue consolidándose a lo largo del tiempo, fue un camino en ascenso. Digo desde el punto de vista institucional. Casi iba a decir un milagro, porque con la crisis tremenda que tenemos, las crisis de gobernabilidad que hemos tenido, las crisis económicas de una profundidad inusitada que hemos tenido, el descrédito, la desconfianza del 2001, podrían habernos llevado, por supuesto, en otras épocas de la Argentina, se hubieran llevado puesto el sistema. Quizás ese es el gran éxito, éxito de Alfonsín, ¿no? Claro, yo rescato eso como aprendizaje de la sociedad. Claro. Muy bien. Porque yo no escuché ninguna voz tal cual que tuviera poder que se le ocurriera mencionar siquiera, llamemos a los militares. Tal cual. No hay, en este momento no aparece para nada eso. Es como una época terminada, definitivamente terminada esa, ¿no? Una época inaugurada, digámoslo, en 1930,
una tradición que en la Argentina tuvo hasta 1983. O sea, hay generaciones enteras que no conocían la idea de la alternancia en democracia, que no la conocían. ¿No? Y otro desafío... Cada gobierno, Si el me de Ilia, exacto. iba terminando con un golpe. Así es. Estaba pensando que otra de las transformaciones a que dio lugar lo ocurrido a partir del gobierno de Alfonsín es el hecho de que las Fuerzas Armadas pasaron poco a poco, paso a paso, dolorosamente también, a formar parte de la nación y a ser una de las instituciones de nuestra república y de nuestra democracia, sin duda endeble, sin duda frágil en tantos aspectos, pero hoy en día también estamos aprendiendo a entender que la institución de las Fuerzas Armadas ya no es lo que fue. No, por cierto, claro, por cierto. Piensen ustedes que ese golpe del 76, por primera vez, lo dan las tres armas. Las tres. Que antes era el ejército y nada más. Tal cual. Y que tenían preparado un sistema que estaba preparado basado en experiencias de Argelia, de la escuelita de Panamá, etcétera, de la desaparición forzada como método perverso, por cierto, de averiguar antes en cada célula que tenían las organizaciones guerrilleras más nombres para ir a secuestrar más gente. Tal cual. Y estaba todo pensado. Y hay que agregarle, me parece, Graciela, ¿no? Sí. Que esto tuvo un caldo de cultivo previo desde los años 73, 74, 75, con un gran estímulo desde diversos sectores a la confrontación armada, a la represión ilegal, a las 3A. Nosotros hemos vivido 3 años, 73, 74, 75, quienes tenemos unos añitos, no Pablo, en este caso lo dejamos afuera, vivimos unos momentos que son difíciles de narrar, fueron creando ese territorio donde finalmente, como contaba Pablo, mucha gente decía que vengan los militares, que terminen, porque vivíamos en la anarquía, en la locura, la locura total, quiere decir, aparecían cadáveres por cualquier lado, la vida no valía un céntimo, y bueno, vino el golpe de Estado y la vida todavía descendió más, ¿no? El valor de la vida. Llegó a lo impensable. Exactamente. Lo impensable para cualquier persona normal, por eso, ¿no? Para aquel que tenía como proyecto eso, para quebrar totalmente la voluntad e imponerse como gobierno a seguir. No se olviden que Macera y Viola tenían su propio proyecto político. Totalmente. Así es. Que dicho sea de paso, se parecía bastante al populismo, ¿no? Bastante. En el caso de Macera, indudablemente, con ese laboratorio de horror que creó en la ESMA, esa cosa espantosa que algún día tendríamos que poder hablar, pero es difícil porque se tocan muchos dolores, ¿no? Ahora, esta reflexión que llevaba... Todavía duele, sí. Esta reflexión que llevaba adelante con el ministro de Economía, con Machinea, Graciela, acerca de te decía, bueno, a vos te fue mejor que a nosotros, nos plantea, sin embargo, una pregunta acerca de la deuda que seguimos teniendo con el esclarecimiento de lo que entendemos por derechos humanos en la Argentina, debido a las tergiversaciones que el concepto ha sufrido en democracia. Así es. Ya con gente apropiándose de un tema con el cual no había tenido nada que ver. Sí. Y eso es un manoseo que no ayuda en la búsqueda de la verdad. Yo veo Alemania, por ejemplo, es un país que se hizo cargo de lo que había ocurrido. Sí, así es. Y en las escuelas se trata de enseñar la verdad,
lo más parecido a lo que ocurrió. Nunca hay una sola verdad y nadie tiene toda la verdad, pero se toma como punto de historia. Claro. Y se señala con la intención de que no se repita. Claro. Acá se tergiversó, hay que revisar los libros, hay que ver cómo se quiso después, ya en el sistema kirchnerista, yo diría, heroizar algo que había sido un error Eso es, para hacer suaves los conceptos, claro. Pero qué importante lo que está señalando, porque el afianzamiento de los dos conceptos, el de derechos humanos y el de democracia republicana, sigue siendo una tarea pendiente, debido a que estos 40 años, por un lado señalan entonces el retorno a la democracia, pero al mismo tiempo dejan en evidencia las enormes dificultades que todavía acompañan a ambos conceptos, a su instauración plena en la Argentina y por lo tanto al porvenir de la República. Claro, y sobre todo me parece, muchachos, que lo que más ha costado y no se ha conseguido, mejor dicho, es que las instituciones de la democracia republicana sean sólidas. Y doy un ejemplo para no hablar como en abstracto. Se mezcla la justicia con la política. Se presiona a la justicia desde la política. Y del otro lado se dice, la justicia nos persigue. Claro, claro. Y el poder legislativo, casi en lo que fue del año, casi no sesionó. Claro, claro. Entonces todo eso está débil. Es inimaginable en un país que vaya adelante con fuerza, con energía en su producción, claro, en su exportación, en su crecimiento, en la educación, todo eso, que ocurre una cosa así. Me surge una pregunta, y es si la aparición de figuras, como en el caso de Alfonsín, porque, a ver, los procesos son procesos sociales, pero digamos que hay hombres que juegan un papel en la historia y quedan en la historia por alguna razón, ¿no? Quedan en la historia por alguna razón. Si esto es una sensación, o hace rato que la talla de estadista está bastante escasa en la República, ¿no? ¿Cuál sería la razón? No sé, incluso Pablo, por ahí tenés alguna opinión al respecto, ¿no? Pero esta cosa que uno dice, más allá de que piense como yo, que yo tenga simpatías por este personaje, este tipo es un estadista, piensa en el país. Así es. Yo creo que hay un problema, permíteme, Graciela, de liderazgo de época, de poder comprender la época por la que estamos pasando a nivel global y en la Argentina. Sí, me preocupa enormemente, por ahí introduzco una variable, espero no irme por las ramas, pero la incapacidad de comunicarse entre generaciones. Ustedes bien relataban, yo estoy como una suerte de bisagra entre los que son ahora, que le dicen millennial, centennial, sí, y las generaciones que me precedieron. Yo noto, digamos, como una suerte de cárceles hermenéuticas, imposibilidad de comunicarse. Ustedes valorizando fuertemente el logro de vivir en democracia, y las nuevas generaciones que quizás lo toman como ya algo dado, claro, y se preguntan qué tiene, digamos, la democracia en esta promesa de que con la democracia se come, se educa y se cura. ¿Qué es lo que tiene hoy para darme la democracia? A ver, algunos datos muy breves para que nos escuchen los oyentes. Graciela comentaba el crecimiento de la deuda externa. Era en el 76 de 9.700 millones de dólares, termina la dictadura y nos vamos en el 83 a 45.100 millones de dólares, o sea, crece un 364%. Hoy la deuda externa es de 276.000 millones de dólares. Tenemos
una población con el 40% de pobreza, la tasa de desempleo joven, la más alta de toda la región, 7 de cada 10 chicos y adolescentes que son pobres, que viven en hogares pobres, por lo cual, digo, desde mi vida, perdón que sea autobiográfico, pero imagínense, desde mi vida adulta, yo 18 años tengo desde el 97, ¿sí? Salvo ahí un pequeño interregno del 2004 al 2008, con viento de cola y rebote después de la crisis del 2001, y del 2015 al 2017, que encima fue todo a parar a consumo, yo he vivido con noticias, por lo menos de la macro, negativas. Impresionante. Imagínense los jóvenes, los más chicos. Incontrastable lo que dice. Hay una deuda, que bien hablaba Santiago, una deuda de la democracia, y también es muy plausible, digo, para poder entender hoy estos cisnes negros que rondan en la política, en la oferta electoral. De acuerdo. Interesantísimo lo que introduce, me parece, Pablo. Da para debatir muchísimo. Nosotros tenemos los tiempos acotados, porque por ahí tenemos que repetir, tenemos que hacer un segundo tiempo del programa para homenajear los 40 años de democracia. Tenemos todo el año. Me parece importantísimo lo que estamos haciendo. Pero ahora lamento decirles que tenemos que interrumpir, ir a un temita musical, y ya volvemos para hacer los últimos minutos de este programa especial de Café La República, 40 años de democracia, con Graciela Fernández Mejide, Santiago Kovaldrov, Pablo Marmorato y quien les habla, Jorge Sigal. Y seguimos entonces en este programa especial en Café La República con Graciela Fernández Mejide, Santiago Kovaldrov, Pablo Marmorato y quien les habla, Jorge Sigal. Estamos rindiendo homenaje, tratando de analizar más que rendir homenaje, los 40 años de democracia. Vamos a seguir hablando todo el año de este tema. Creo que está muy bien. Fue una idea de Graciela, muy interesante. Tenemos mucho todavía para pensar. Nos quedan unos minutos. Estaba, me parece, haciendo una evaluación muy importante Pablo Marmorato. La gran deuda no es solo, digamos, la deuda externa. La gran deuda de la democracia es no haber podido cambiar las estructuras económico-sociales de la Argentina y estar padeciendo cosas, en algunos casos, agudizadas, agravadas con relación al país de 1983. Así es. Yo creo que el mejor homenaje que podemos rendirle a ese retorno y a la figura de Raúl Alfonsín como iniciador de lo que fue indispensable volver a tener entre nosotros, no es necesariamente la exaltación del recuerdo, sino el recuerdo orientado hacia el discernimiento de las deudas. Es decir, la posibilidad de que advirtamos cómo debemos proceder para seguir adelante con aquellos que se inició hace 40 años y que hoy, en virtud de las distorsiones sufridas y más allá de los aspectos indudables que implicaron una recuperación y una no repetición, siguen evidenciando que la democracia para los más jóvenes, como lo planteaba Pablo Marmorato, es un interrogante. No se sabe si les abre un porvenir. Claro. Sin dudas. No vaya a ser, y le pregunto a nuestra querida Graciela, no vaya a ser que frente a la imposibilidad de la democracia de haber resuelto los temas estructurales, los temas económicos, las grandes postergaciones de la Argentina, no vaya a ser que surjan tentaciones de otra naturaleza, que vamos a hacer un poquito de magia, que vamos a llamar a un caudillo providencial, cosas que nosotros, los más grandes, sabemos porque crecimos en ese espíritu y siempre fracasamos, siempre nos fue mal, siempre nos fue horrible. Yo diría que a medida que pasaban los años cada vez nos fue peor, Graciela. Es cierto, y además que quien le diga a alguien para obtener su voto que él lo arregla, él o la, lo arregla en muy poco tiempo y que tiene todas las respuestas para que en poco tiempo la Argentina dé vuelta completamente y muestre la otra cara, la cara clara, no la cara oscura. Eso nunca ocurrió
de golpe. Ujú. Es mentira. Ujú. No puede, porque las cosas complicadas e interesantes e importantes no son fáciles. Claro. Y la otra cosa que le agregaría, coincidiendo totalmente, Graciela, es que hace falta una convicción de la sociedad. Así es. La sociedad ya aparentemente asimiló que el sistema es a través del voto, a través de la representación popular, aún con sus defectos, con sus limitaciones, aparentemente, pero nunca hay que confiarse. Nunca hay que confiarse. Mirá el problema que tienen los chilenos para estabilizar una democracia que está recontrasentada. Mirá los problemas, los vaivenes que hay, ¿no? Y que estén añorando 20 años atrás. Impresionante, impresionante, impresionante. Es increíble. Te digo que cuando yo vi la Constitución de Chile, Sí. me acordé de la Constitución de Nicaragua. ¿Mm? Cuando Nicaragua logró que el sandinismo ganara, hicieron una Constitución que era un libro de respuesta para todo. Qué impresionante. Y las constituciones no son así. No, Claro. Es que efectivamente, volviendo al inicio del programa y a lo que planteabas, digamos, lo logrado en 1983 también proviene de un largo proceso social que termina por entender que el camino de la reconstrucción democrática puede ser emprendido. También es cierto que una verdadera constitución propone una tarea de desafíos y sobre todo expresa mucha sabiduría para contener los embates autoritarios, mucho más que respuestas inequívocas sobre cómo hay que proceder. Lo que hace la Constitución es acotar el desborde desenfrenado de los que están contra el sistema de convivencia y contra la solidez de las relaciones entre los tres poderes. Así es. Y te pone las líneas generales de las cuales tienen que colgar las leyes. Ujú. Pero las leyes tienen que responder a esas líneas generales y a dónde quiere llegar el país. Claro. A mí me parece que una de las cosas más importantes, vos, Graciela, citabas el caso Alemania. Sí. Claro, ellos sufrieron una tragedia y los horrores. Bueno, es difícil de medir. Pero yo creo que uno de los grandes secretos de la recuperación de ese país deshecho por sus propios errores, de ese país convertido en eso, en una máquina de terror. Una de las grandes cosas ha sido convencer a la población de que es la población la responsable de su destino, ¿no? Que es la Exacto. población la responsable de su destino, no son los políticos. Y además de que no se sale solo. Fíjate vos que Alemania y Francia fueron las locomotoras de la eurozona. Uh-huh. Y eso también lo tuvo Alfonsín. Alfonsín, ¿en qué pensó? En el Mercosur. Claro. No nos vamos a comparar, con toda humildad, si quiere, díganlo. Claro. Y hoy está la calle Pou tratando de impedir que los uruguayos vengan a comprar acá porque compran muy barato. Claro. Y perjudican a los negocios uruguayos. Claro. Es, Sí, la visión del mundo también que tuvo Alfonsín, recordás con mucha razón, Graciela, la visión del mundo, la apertura, el no La sentirse... apertura. Claro. solos no vamos. Claro. Claro, el solo nos vamos también nos recuerda hacia adentro lo que se cantaba en esa plaza, ¿no? Sí. Unidos, el pueblo argentino nunca será vencido, pero esa unidad, ¿cuánto nos cuesta fuera del campo democrático? Volviendo a lo de Pablo, ¿a qué le podemos decir a los jóvenes de hoy? Sí, la democracia está en deuda con ustedes, tiene que ganar poder de persuasión ante ustedes, pero también es cierto que fuera de la democracia lo que a ustedes les espera es un sufrimiento aún mayor por el que el país ya pasó, Exacto. por el que el país ya vivió. Uh-huh. Y entonces aquí estamos delante de un desafío tan enorme, porque tenemos que optar por algo que no termina de ser persuasivo
para quienes no lo vivieron, para nosotros sí, pero para quienes no lo vivieron no. Y al mismo tiempo tenemos que asentar aquello de lo que queremos ser expresión para poder ser persuasivos con el ejemplo y no solo con la promesa. Y ahí es donde ojalá escucharan y fueran permeables las dirigencias políticas que hoy, en unos meses, van a disputar el poder en la Argentina. Yo creo que cada uno solo no va a poder enfrentar todos los desafíos que tenés. A mí me parece que más tarde o más temprano van a tener que sentarse y decir, bueno, estos 3 puntos los acordamos y gane quien gane los sostenemos. ¿Cuáles son los más importantes? Casi nada, casi Porque, nada. ¿sabes qué? Después necesitas las legislaturas para refrendar los proyectos de ley que mande el Ejecutivo. Y si no tomas esos acuerdos, ¿cómo haces? Claro. Quizás estamos entrando en un territorio con mejor, creo, voy a ser optimista, un cachito optimista, que Dale. Claro, como se está de alguna manera, yo no creo que el kirchnerismo, no voy a pronosticar nada porque no tengo datos para hacerlo, pero creo que sí, lo que sí se está desvaneciendo es un relato, es una forma de contar la historia. Entonces creo yo que eso se está desvaneciendo. Y a lo mejor eso, si hay una fuerte reafirmación de las fuerzas democráticas en las próximas elecciones, probablemente habilite esa autopista para la conversación, esa autopista que perdimos por demencia estos años, ¿no? Demencia, porque estuvimos tirándonos cosas, estuvimos tirándonos el pasado, estuvimos tirándonos, la verdad que es un grado de alienación importante en el que vivíamos, ¿no? Estos años. Sí. Así es. Yo creo que esto nos hace revivir muchas cosas gratas por un lado, de sufrimiento por el otro, pero al mismo tiempo, vos dijiste, voy a ser un poquito optimista. Y yo digo, últimamente, antes hubiera dicho lo mismo, pero últimamente digo, un escepticismo inteligente. Claro. Déjenme recordar esperanzado, un escepticismo esperanzado. En relación a esto que plantea Graciela, déjenme recordar aquel episodio en que tuve la fortuna de participar cuando el doctor Alfonsín nos recibió a un grupo de escritores y artistas. Después de haber sido elegido presidente en el hotel donde todavía se hospedaba a la espera de la Asunción. Y el grupo nuestro de escritores y artistas estaba liderado por Jorge Luis Borges. Y Borges entonces tomó la palabra, después que lo hiciera Alfonsín, y realmente la escena era yo diría majestuosa, porque era como una conversación entre Homero y Pericles. Claro. Entonces Borges le dice esto al presidente: señor presidente, usted nos ha devuelto el deber de la esperanza. El deber, no la esperanza, el deber. Esto que está marcando Graciela de alguna manera, ¿no? A través del término escepticismo unido también al de esperanza. La esperanza es un deber cívico. No debe nacer de la presunción de que las cosas van a andar bien, sino de la obligación que tenemos de hacer lo posible para que mejore. Claro. Increíble. Y vos sabés algo que poca gente conoce. Borges, cuando se hizo el juicio, fue a todas las sesiones del juicio. Sí, impresionante. Hizo unas declaraciones muy conmovedoras. Él se sorprendió por lo que vio, ¿no? Sí. Por lo que vio es metafórico. Por lo que oyó, más que nada. Sí, bueno. Pero él realmente veía, entendió perfectamente lo que pasó, ¿no? Salió horrorizado. Y él salió horrorizado y en alguna medida sorprendido, como buena parte de la sociedad argentina, ¿no? Por lo que desfiló delante de ese juicio histórico, ¿no? Mis queridos amigos, hemos cumplido con yo diría que hicimos unas ganitas. Sí, unas ganitas espectaculares. Y con tanta alegría. Graciela y Pablo nos dieron
De verdad que nos hicieron un regalo. Venir Increíble, increíble, sí. Estamos para seguir. Así que lo vamos a tratar de cada tanto hacer este tipo de conversaciones con Graciela Fernández Mejía, Pablo Moromuro, todo. Pero ahora empezamos a robarle el tiempo a ¿Por qué? Que viene seguido en la programación de la radio de la ciudad de Buenos Aires. Así que, queridos amigos, querida Graciela, gracias por la idea, gracias por estar. Gracias a ustedes por habernos abierto tanto el café. Pablo, un abrazo grande. Un abrazo a los dos, Jorge. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, Santiago, hasta el domingo que viene. Chao. Chao. Confórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Che pibe, vení votar. Jorge Sigal. Si hay que triunfar En la 1110.